gastronomía, medicina, neurociencia, biología, economía. medio ambiente. No te quedes con la duda. En The Conversation Junior, especialistas de las principales universidades y centros de investigación Resuelven las inquietudes científicas de estudiantes de entre 12 y 16 años. The Conversation Junior. Preguntas espontáneas respondidas por los que más saben. ¿Por qué nuestros brazos y piernas no vuelven a crecer como la cola de las lagartijas? Pregunta formulada por Francisco, de 15 años, del Colegio Cristo Rey, Jaén. Hola, soy Victoria de Andrés, profesora titular del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Soy doctora en biología y durante muchos años he estado haciendo investigaciones en embriones. Probablemente muchos de nosotros hemos protagonizado esa experiencia infantil entre curiosa y morbosa de cortarle la cola a las lagartijas cuando jugábamos con ellas cuando éramos pequeños. El presenciar cómo se mueve este rabito, este apéndice amputado, es algo que resulta fascinante para un niño. No obstante, más increíble aún resulta saber que la lagartija era capaz de regenerar el miembro perdido y volver a lucir con el tiempo una nueva y preciosa cola. Cuando éramos pequeños, una vez que nos contaban esto y que asumíamos la información de que la cola podía surgir de nuevo, la mente inquieta de un niño formulaba directamente una pregunta: ¿por qué nosotros no podemos hacer también esta especie de milagro que hacen las lagartijas? ¿Por qué nosotros no podemos regenerar un trozo de cuerpo que por lo que sea se nos pierde? Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es la regeneración y ver cómo lo consiguen las lagartijas. La regeneración es en realidad la restauración de una parte corporal perdida, pero este término es muy amplio y muy complejo. ¿Y por qué? Porque la regeneración puede estar referida a células, pero puede estar también referida a tejidos, a órganos o a toda una estructura corporal completa, como es la cola de una lagartija. Además, se pueden dar por mecanismos muy diferentes, que no viene ahora al caso explicarlo, pero el que se da en la lagartija concretamente es un proceso de epimorfosis. En el caso concreto de la cola de las lagartijas, lo que ocurre es que las células de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, bien, pues esta epidermis más próxima a la herida, las células de ahí se mueven hacia la zona donde se ha cortado la cola y la rodean formando lo que se llama un capuchón. Un capuchón formado por células ectodérmicas, por células epiteliales, por la epidermis. Y estas células que han revestido la herida empiezan a multiplicarse y a crear debajo de ella una especie de cojincito celular que parece un muñón y que se llama blastema. Bien, pues ese blastema está formado por una masa de células indiferenciadas que con el tiempo se van a ir diferenciando. Por tanto, las células del blastema no son como las células epiteliales, no son como las células de la piel, sino que se parecen más a las células de los embriones. Son células indiferenciadas y de hecho se comportan como las células de embriones porque tienen esa maravillosa capacidad de diferenciarse y generar las células especializadas que van a formar piel, músculos, tejidos conjuntivos o vasos sanguíneos. Es decir, para formar los tejidos que van a configurar la nueva cola. Por tanto, si resumimos este proceso, lo que ocurre es que células que ya están diferenciadas en la epidermis se desdiferencian para pasar a ser células parecidas a la embrionaria y volverse a diferenciar para constituir los nuevos tejidos que van a ser el futuro tejido conjuntivo, el futuro músculo, la futura epidermis de la nueva cola. Dicho de otra manera, podríamos afirmar que por un momento y en una zona concreta de su cuerpo, la lagartija deja de ser adulta para comportarse como un embrión. Y de esta fascinante manera vuelve a formar la estructura perdida, aunque hay que decir que esta estructura no es exactamente igual
que la anterior porque todavía no sabemos la causa, pero la nueva cola no genera hueso, por lo cual sería como una especie de cola sin vértebra. Ahora, ¿qué pasa con las personas cuando tenemos un accidente, perdemos un dedo o mucho peor, perdemos un brazo o una pierna? Bien, pues en este caso no sufrimos un proceso de regeneración, como lo acabamos de explicar, sino un proceso de reparación. Y la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque en este proceso de reparación, la masa biológica final que se genera es simplemente una cicatriz, es decir, tejido fibroso. Hemos sustituido el mecanismo de copiar la estructura perdida por simplemente sellar con rapidez para que no se infecte y para que no pierda sangre la herida. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Porque el crecimiento del blastema está limitado por nuestro sistema inmunitario. Conocemos cómo funciona nuestro sistema inmunitario, que es atacando a bacterias, a hongos y a virus. Pero, curiosamente, lo que ocurre en estas circunstancias es que nuestro sistema inmunitario interactúa con nuestras propias células indiferenciadas y con los antígenos que éstas producen, de tal manera que se inhibe, se para, se evita la formación de ese blastema que en las lagartijas daba lugar a la nueva cola. ¿Y qué hace que actúe así nuestro sistema inmune? Pues como tantas otras cosas referentes al funcionamiento de nuestro propio cuerpo, mucha de esa información la podemos investigar recurriendo a nuestra historia evolutiva, recurriendo a los mecanismos que han operado en la aparición del Homo sapiens de nuestra especie como especie a lo largo del tiempo. Y nos tenemos que remontar a los anfibios y ver lo que ocurre con el curioso caso de las ranas. Sabemos que los animales sufren un proceso llamado, que estos animales, las ranas, sufren un proceso llamado metamorfosis, por el cual su anatomía, su fisiología, su hábitat, su alimentación y su comportamiento cambian drásticamente a lo largo del ciclo vital. Cambian drásticamente desde que son renacuajos acuáticos a cuando son ranas que pueden vivir también en la superficie terrestre. Pues bien, los renacuajos tienen cola porque en esta fase de su vida parte de su célula está en un estado similar al embrionario, similar al larvario. Sin embargo, y conforme va madurando su sistema inmunológico, un tipo de células inmunitarias llamadas macrófagos van como comiéndose, van destruyendo estos particulares tejidos. De esta manera, los renacuajos se autodevoran la cola cuando están sufriendo la metamorfosis transformándose en rana. Y lo que es más importante, cuando alcanzan esta etapa adulta, las ranas ya no tienen la capacidad de regeneración que tenían en su fase de renacuajo, la han perdido completamente. Por otra parte, parece ser que los grupos animales que derivamos de los anfibios, esto es, los reptiles y con ellos nosotros los mamíferos, heredamos esa capacidad de regeneración, pero de alguna manera queda amordazada, queda callada por la peculiar forma de proliferar los nuevos tejidos y por la actividad de nuestro sistema inmunitario. Por eso no podemos formar de nuevo nuestras extremidades. Cuando sufrimos una amputación, no podemos regenerar la estructura. Tan solo reparamos la morfología cicatrizando la herida. Curiosamente, lo que le pasa a las lagartijas es que quedan como un grupo raro entre los anfibios y nosotros los mamíferos. ¿Y en qué consiste esta actividad intermedia? Pues que pueden utilizar la regeneración o la cicatrización dependiendo de dónde tenga lugar la lesión. Si pierden una pata, la cicatrizan, igual que nosotros, pero si pierden la cola, la regeneran, como nosotros no podemos hacer. Es como si el blastema de la cola de las lagartijas se escapara de alguna manera a la acción del sistema inmunitario, que hemos dicho que es el que inhibe esa capacidad de regeneración. ¿Qué debemos investigar entonces? Y en ello estamos, en ello están las investigaciones actuales.
De hecho, están centradas en el estudio de genes y patrones de distribución de proteínas que parecen estar implicados en la regulación de este proceso y que de alguna manera, que no sabemos todavía cómo, se expresan de diferentes formas en diferentes partes del cuerpo de un mismo individuo. Es decir, esos mismos genes expresan proteínas determinadas en las lagartijas si están actuando en las células de la cola y de otra manera distinta si están actuando en células de una pata. Por tanto, ¿qué hacemos? Estudiar qué es lo que hace que unos genes se expresen de una manera o de otra según la zona donde estén, para arrojar alguna luz para ver si en un futuro habría posibilidad de actuar sobre esas moléculas y recuperar esa capacidad de regeneración que perdimos evolutivamente. Sería maravilloso, maravilloso, y recurriendo un poco a las estupendas palabras del poema de Miguel Hernández, decir eso de que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan de la carne talada y dejar que esto sea un sueño para volver a transformarse en esa capacidad antigua que tenían nuestros ancestros ranas y transformarse en una realidad biotecnológica. The Conversation Junior cuenta con la colaboración del Parque de las Ciencias de Andalucía.